Buenas tardes. Es un inmenso placer por la Sociedad Médica estar el día de hoy con ustedes compartiendo una tarde más de academia. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la evaluación no invasiva de la fibrosis hepática. La ponente del día de hoy es la doctora Lucy Dager, médico internista, gastroenterólogo y hepatólogo de nuestra institución. Y el moderador va a ser el doctor Landaeta, que para mí es un inmenso placer, porque además es mi gastroenterólogo. Entonces, bueno, Jorge, el micrófono es tuyo. Bienvenidos todos. Este Francis, que el suyo también, ¿no, Francis? Bueno, de verdad que un placer estar. Y yo le decía a Lucy ayer que estábamos reunidos en la sociedad que debemos retomar la parte gastroenterológica, participar con nuestra sociedad, porque son muchas las cosas que esta institución es pionero y ha iniciado experiencia en gastroenterología desde la época del doctor Moisés Guerro, que fue una escuela total y que fundó los pilares de la gastroenterología en esta institución, en toda Venezuela. Nosotros hemos buscado siempre destacar lo que es nuestro esfuerzo en nuestra filosofía de trabajo, que ustedes recordarán que nosotros no estamos centralizados, no somos servicios, somos individuales, pero trabajamos en toda una familia que es esta policlínica. No quiero aunar más sobre lo que tantas cosas hacemos, pero fue un placer nosotros visualizar que la elastografía como parte de la evaluación de la fibrosis hepática, que hoy es un estadio donde yo tengo que evitar llegar y puedo tener de forma no invasiva, como ya vamos a ver, la posibilidad de tener ese pronóstico de ayudar al paciente. Y si es verdad que es una herramienta que se fundamenta y que se hizo para el hepatólogo y que hoy el gastroenterólogo lo tiene estandarizado y que posiblemente también el radiólogo vaya a participar, es la resonancia con esta herramienta, un camino fundamental de hablar de evolución. Y eso nos mantiene a nosotros muy contentos, porque cuando en Venezuela, que nos llegó 10 años más tarde, nos sentamos la doctora Virginia Arma, que está en emergencia, y con la doctora Lucy a decir qué hacemos con la elastografía. Ya Lucy había dado la insistencia en traer eso a Venezuela. No nos equivocamos en escoger a la doctora Lucy Dager, que era que estaba entrenada, venía de Londres, había trabajado con el equipo, trabajaba con el COSEN, que es la gente que distribuía y había representado esta herramienta para traerla. Y por supuesto que en la parte de educación de lo multidisciplinario, que es la indicación y con quién trabaja, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, quiénes nos entrecruzamos para utilizar esta herramienta. Hoy es casi una biopsia virtual. Y créanme que esto ha cambiado la evaluación, ha cambiado la terapéutica hasta del síndrome metabólico. Hoy tenemos una pandemia como es la obesidad y esto se intercruza, porque cuando tantas hepatitis que no tenían idiopáticas, criptogénicas, después del tratamiento de las hepatitis virales, el NASH, la hepatitis, hepatitis no alcohólica, como lo conocemos, oye, veíamos que teníamos pacientes que no habían ingerido 1 gramo de alcohol y tenían cirrosis hepática. Hoy por hoy, el bariátrico, que lamento que no están aquí, que los invité, porque hoy tenemos grupos fuertes dentro de la institución, endocrinología, ginecobstetricia, cardiología, no les digo medicina interna, y por supuesto, la doctora Marieta Borges, que ha sido parte de esta evaluación que nosotros vamos a ir sumándole la experiencia que se ha llevado en estos 3 años. Termino con esto. Se hizo realidad en la metropolitana, lo encabeza la doctora Lucy Dagen, con 2 premios nacionales de patología, con experiencia de ese trabajo en multicéntrico con la actividad docente. Quiere decir que ha sido serio, ha sido evaluado, ha sido presentado en la Sociedad de Gastroenterología y Hepatología, donde ha sido reconocido ese trabajo que ya hoy no solamente lo hacemos nosotros, ni en el Centro Médico de la Actividad Docente, sino también está el Centro Médico de Caracas, porque es una herramienta no invasiva, de bajo costo para el paciente y con un impacto importante. Así que para mí un placer, Lucy, después de haber trabajado tanto, hemos recorrido el país el año pasado con la sociedad, haciendo elastografía por todo el país, educando no solamente de forma social a los médicos que se entrecruzan para la indicación, sino al paciente. Entonces, ¿saben cómo encontramos obeso en Maracaibo, en el occidente, en la isla de Coche? Estuvimos, hemos estado en todo el país recorriendo, simplemente enseñando que es una herramienta de fácil acceso y es un punto más para esta pandemia, entre otras cosas como es la obesidad. Lucy, por favor, te invito para que pases.
Bueno, para mí siempre ha sido una sorpresa trabajar con Jorge y entender que mientras yo estaba ya pensando en Fibroscan, bueno, y estaba haciendo todas las gestiones, él estaba acá también pensando en Fibroscan y la sorpresa, pues cuando nos reunimos a hablar del tema, era que estábamos hablando el mismo idioma y teníamos la misma necesidad de traer esta tecnología en nuestras consultas. Pues no deja de impresionarme que, aunque yo lo veo desde la perspectiva como hepatólogo, no es muy diferente a la necesidad que tienes como gastroenterólogo. Y también pues ha sido un placer trabajar con Virginia, quien ha recibido entrenamiento formal también en esta técnica y es también operadora experta en la interpretación de fibroscan. Y la idea es ir incorporando cada vez más gente. Fuimos pioneros, fue el primer equipo que llegó a Venezuela, el que tuvimos en Fibroscan. Fibroscan sigue siendo noticia en cualquier parte del mundo. A mí me llamaba la atención como en Inglaterra, en cualquier pueblito, hospital distrital donde llegase la tecnología o en Europa era noticia. Y esto nos llenó de mucha alegría, más teniendo tantos años detrás de Ecosense y ellos buscando un representante en Venezuela. Hablar de fibrosis hoy por hoy es hablar de hígado graso. Hígado graso es la enfermedad con más prevalencia en el mundo. 1 de cada 4 personas puede tener hígado graso. Y la forma inflamatoria en la población general, el NASH, la esteatohepatitis, que es la forma progresiva en la población general, es de 6,5. La prevalencia de NASH en diabéticos puede llegar hasta 50%. O sea, los diabéticos potencialmente pueden desarrollar cirrosis. Y cada vez estamos viendo en niños el hígado graso, teniendo una prevalencia alta en los Estados Unidos de un 10%. A partir de junio del 2024, todas las sociedades, tanto la latinoamericana, la europea, la americana, y tuvieron la delicadeza de incluir también a las sociedades científicas de cada país. La Sociedad Venezolana de Gastro también participó a través de la sección de hígado en esta moción para el cambio de hígado graso no alcohólico y llamarlo ahora MASL, que es disfunción metabólica asociada a hígado, a enfermedad hepática esteatóxica. Es muy complicado, lo entiende todo el mundo menos el paciente. Ahora se llama MASL oficialmente, porque no era posible definir una enfermedad por lo que no tiene. ¿Cómo le vas a decir a alguien, usted tiene hígado graso, pero es no alcohólico? Es como un poco incongruente estigmatizar las enfermedades del hígado y al paciente como que las enfermedades del hígado pues son enfermedades del hígado por X causa y enfermedad de hígado darle un peso muy grande al tema del alcohol. Más cubre el espectro de enfermedad hepática, incluye también consumo de alcohol y pues tiene implicaciones. Ya esta disfunción metabólica se le pega el diagnóstico y esto entra en la lista de problemas del paciente que va al cardiólogo. El cardiólogo sabe, el endocrinólogo, el internista, que el problema de la grasa de este paciente es por disfunción metabólica, una vez excluidas otras causas de grasa. Y este es el algoritmo que proponen todas las sociedades científicas, llamarlo disfunción metabólica y cuantificar el consumo de alcohol. Lo aceptable es un trago en las mujeres y 2 tragos en los hombres, y uno puede combinar, porque en la vida real la gente bebe, enfermedad metabólica con alcohol y se llama meta-alt. Cuando el alcohol predomina, se llama enfermedad grasa asociada a disfunción metabólica con alcoholismo predominante dependiendo de la cantidad de alcohol que consuma el paciente. Entonces vemos un hígado graso que identificamos o por imagen o por biopsia, y si a este hígado graso se le suman criterios cardiometabólicos, se puede llamar con seguridad disfunción metabólica asociada a hígado, a enfermedad hepática esteatóxica. Bueno, es más corto decir hígado graso. Uno cuantifica el consumo de alcohol y trata de excluir, recordar que hay otras drogas como el tamoxifeno, la meodalona, que también pueden producir grasa en el hígado.
¿Cómo definimos el hígado graso? El hígado se define como más de 5% de hepatocitos con esteatosis macrovesicular, pero hay un criterio clínico en ausencia de otras causas. En pacientes que consumen menos de 20 gramos de alcohol en mujeres y 30 gramos de alcohol en hombres. El NASH, la inflamación, o el MASH, es un diagnóstico histológico, se refiere a la actividad necroinflamatoria, hay que excluir causas secundarias que también se hacen en el interrogatorio, no es fácil verlas en la biopsia, y es una enfermedad que está asociada, como les dije, esa es la definición, a factores de riesgo metabólico. Un 24% de los pacientes con factores de riesgo pueden tener esteatosis, no es el 100%, pero el otro 70% restante puede tener factor de riesgo cardiovascular. Una vez que el paciente presenta esteatosis, entre un 10 y 30% puede tener la forma inflamatoria y progresiva a fibrosis, que se llama esteatohepatitis. Y de ellos la mitad de los pacientes puede progresar a cirrosis y 5% pueden tener cáncer de hígado. NASH, o MASH, como se llama ahora, es la primera causa de mortalidad hepática, la primera causa de trasplante y la primera causa de cáncer de hígado. Existe una crisis de atención en las enfermedades hepáticas. Hay 1,5 billones de personas con enfermedad hepática crónica en el mundo y existe un aumento de 13% de los casos de cirrosis en la última década. Como ven, por ejemplo, en este atlas de enfermedades del Reino Unido, aquí observan que a pesar de que las enfermedades cerebrovasculares, isquémicas, neoplasias que están en descenso, las enfermedades del hígado, como pueden ver en la curva verde, siguen en ascenso. La mortalidad ha aumentado en un 250 y todavía, aún peor, en menores de 65 años se ha quintuplicado, porque los niños desde edades tempranas están más sedentarios, ahora con las tablets consumen alcohol en edades más tempranas, y todo esto ha influido en encontrar pacientes cirróticos en menores de 65 años. Sumado a esta gran cantidad de pacientes con enfermedades del hígado, en el Reino Unido se hizo una auditoría de todos los centros y se encontró que 50% de los pacientes recibieron un cuidado subóptimo de sus enfermedades del hígado. También se sabe que el 80% de los hepatólogos se concentran en centros académicos, no existen hepatólogos, digamos, de primera línea para recibir los pacientes con enfermedades del hígado, y ahí la importancia de educar a otras especialidades. Entonces, en esta crisis de atención en enfermedades del hígado, tenemos una enfermedad que pasa desapercibida, como la enfermedad hepática grasa. Mientras más de la mitad de los pacientes con hepatitis B o C saben que tienen hepatitis viral y pueden recibir tratamiento, menos del 5% de los pacientes con grasa en el hígado conocen su diagnóstico. La mayoría de los pacientes con hígado graso no necesitan ser vistos por hepatología y deben recibir atención en las clínicas de medicina interna, endocrinología y cardiología. El único paciente que debe ser visto por el hepatólogo es aquel con fibrosis o cirrosis, porque es un paciente con riesgo de descompensación, muerte y cáncer de hígado. El impacto global de la enfermedad hepática grasa es elevado y está en aumento, como pueden ver en todas estas columnas, en todos los grupos etarios, sexo, y como consecuencia también hay un aumento en los casos de cáncer de hígado y en los casos de trasplante de hígado por esta causa, por enfermedad hepática grasa. La falta de conocimiento del hígado graso entre pacientes, sector salud y organismos de salud es el mayor reto que tenemos para manejar esta condición en forma óptima. El hígado graso es una enfermedad común, pero no es referida. Se consigue por casualidad. Esto es un estudio realizado en Australia con 100 pacientes australianos y encontraron que es probable que se haga un diagnóstico incidental, probablemente por algún cólico biliar entre médicos internistas, cirujanos, médicos generales. Y quien lo hace por intento, o sea, buscándolo, suele ser el gastroenterólogo.
¿Cuál es la importancia de hacer tempranamente este diagnóstico de grasa en el hígado graso? De que podemos estadiar la cantidad de grasa que potencialmente pone al paciente a riesgo de fibrosis. Tenemos métodos no invasivos para estadiar la fibrosis y decirle a ese paciente, usted está a riesgo de cáncer de hígado. Si usted está a riesgo de cáncer de hígado, usted tiene que ir a un programa de pesquisa cada 6 meses. Y con esto, con la finalidad de encontrar los tumores chiquitos, curables y tratables. Y los pacientes, como ven en esta primera columna azul, de acuerdo al estadio de su enfermedad, aquellos pacientes que entran en un programa de pesquisa tienen la mayor probabilidad de encontrar los hepatocarcinomas en estadios muy tempranos de la enfermedad. Y en aquellos pacientes que no entran en un programa de pesquisa, la probabilidad de encontrar estos cánceres en estadios muy avanzados, cuando no existe ninguna opción curativa, es de más del 50%. Conocer el grado de fibrosis hepática predice las complicaciones y el riesgo de muerte del paciente. Y la identificación de este subgrupo de pacientes es vital para referir a este paciente al especialista adecuado con la finalidad de prevenir las complicaciones hepáticas y cardiovasculares. Es todo un reto tratar de establecer las conexiones con las otras especialidades para el manejo multidisciplinario de esta enfermedad. La presencia de la fibrosis predice la morbilidad y mortalidad en la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Aumenta el riesgo de morir por cualquier causa. Aumenta el riesgo de morir por descompensación de enfermedades del hígado. Aumenta el riesgo de cáncer de hígado y aumenta el riesgo de cánceres extrahepáticos, como por ejemplo cáncer de colon. Una vez que el paciente tiene un diagnóstico de estadio F3 de fibrosis, puede ser un paciente que esté sentado, que no tenga ninguna manifestación clínica de enfermedad hepática o de laboratorio. Este paciente puede tener laboratorios normales, transaminasas normales, y que incidentalmente se descubre que es un F3 con alguna técnica no invasiva. La probabilidad de evolucionar a F4 es de un 22% en 29 meses. Y una vez que ese paciente sin síntomas es F4, la probabilidad de tener un evento que lo descompense o morir es de un 19% en 30 meses. ¿Cuál es nuestra experiencia en Venezuela? Tenemos 1000 FibroScan desde marzo del 2022 hasta agosto del 2023 en 2 centros. La referencia mayor fue en pacientes del sexo masculino. Y como ustedes pueden ver, y esto es lo esperable para una consulta de patología, aproximadamente un 18% de los pacientes sin síntomas tenían algún grado de fibrosis. ¿Ok? Esta técnica de la elastografía no es una técnica de imagen, es una técnica que mide la dureza del hígado y de toda la población de pacientes, como pueden ver, un porcentaje mínimo se quedó en la consulta del especialista, regresando el 82% de los pacientes para ser manejados por las consultas o referidos a endocrinólogos, cardiólogos, para corregir factores de riesgo y prevenir la aparición de la esteatohepatitis. 72% de los pacientes referidos tenían enfermedad hepática grasa. Fueron referidos por enfermedad hepática grasa o buscando grasa en el hígado, y un porcentaje muy bajo fueron referidos para estadiar una hepatitis B, C o ingesta de alcohol. Necesitamos incluir en aquellos pacientes con consumo excesivo de alcohol FibroScan. Trabajos recientes demuestran que si el paciente entiende que tiene riesgo de fibrosis o algún grado de fibrosis, se hace más adherente a la abstinencia de alcohol. Aquí, como pueden ver, el mayor número de pacientes referidos para FibroScan venía de las consultas de gastroenterología, 61% de patología y, tristemente, muy pocos pacientes venían referidos en la consulta de endocrinología o de otras consultas, donde se concentra el mayor número de pacientes con riesgo. Mientras más factores de riesgo tenga el paciente, obesidad, triglicéridos elevados, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, más riesgo tiene de tener fibrosis y cáncer de hígado. Entonces, de aquí podemos entender cuáles son los pacientes en donde se debe hacer pesquisa de fibrosis.
Es importante en el interrogatorio entender si el paciente tiene historia familiar de cirrosis, porque esto aumenta 18% el riesgo de padecer cirrosis. Entonces, según el último consenso de la Asociación Americana, ¿quién está a riesgo? A riesgo de fibrosis avanzada están los pacientes diabéticos, 6 a 19%, obesidad con complicaciones médicas, hasta un 33%, hígado graso en el contexto de consumo moderado de alcohol, 17%, y familiares de primer grado, 18% de riesgo. ¿Qué es lo que uno pretende? Uno no pretende que todos estos pacientes sean referidos para FibroScan. Existen algoritmos secuenciales en donde se hacen pruebas de sangre, como el FIB-4, se calculan algunas fórmulas y se trata de identificar quién es ese paciente, dónde está este paciente. Aquí, bueno, porque hay medicina privada, pero todos estos algoritmos vienen de medicina pública, ¿no? De médicos de familia que refieren pacientes a los centros de atención terciaria para estos exámenes. Y no se pueden referir todos los pacientes. Entonces, ¿a quién vamos a referir? La Asociación Americana para el Estudio del Hígado, la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, la Europea y la Americana de Obesidad y la Asociación Americana de Diabetes, y recientemente vi también las guías de la Asociación Americana de Cardiología, recomiendan referir los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y pacientes con síndrome de riesgo metabólico. Mientras más factores de riesgo, al menos 2 factores de riesgo metabólico, deben ser investigados para fibrosis. Entonces, al final todas estas guías dicen lo mismo, pero me gustó la forma como la ilustra la Asociación Americana de Endocrinología, que es la guía más reciente. Ellos identifican como factores de alto riesgo para enfermedad hepática grasa los pacientes diabéticos, obesos con más de 2 factores de riesgo y esteatosis hepática o aumento de transaminasas. A los pacientes pues se le hace historia, examen físico y se trata de estadiar con alguna fórmula no invasiva como el FIB-4. Si el paciente tiene bajo riesgo, es un paciente que se queda en la consulta, en donde se hace manejo de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Y si el paciente tiene riesgo indeterminado o riesgo elevado, es referido para FibroScan. Entonces, el NASH y la enfermedad hepática grasa es una rutina en los pacientes diabéticos. Aparte de investigar riesgo cardiovascular, nefropatía, pues también debemos incluir la evaluación no invasiva del riesgo de fibrosis. El resumen de esta primera parte es que la enfermedad hepática grasa tiene una alta prevalencia con tasas variables de progresión a esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica y cirrosis. Es fundamental identificar a aquellas personas con la forma inflamatoria y progresiva, esteatohepatitis, y con fibrosis hepática avanzada, porque pueden progresar rápidamente a cirrosis, cáncer, trasplante y muerte. Los pacientes con diabetes ameritan evaluación directa con métodos no invasivos, y hay otros factores de riesgo, como mencioné antes, como obesidad, síndrome metabólico y familiares de primer grado con cirrosis que deben ser pesquisados para enfermedad hepática progresiva. Los biomarcadores de pronóstico no invasivo facilitan la estratificación del riesgo, como vamos a ver a continuación. Entonces, el objetivo es identificar a los pacientes con riesgo de fibrosis o progresión. Estratificamos el riesgo. ¿Cómo? Nos sirven los síntomas son vagos. El paciente con hígado graso es un paciente que está siempre cansado y que tiene molestias vagas en el hipocondrio derecho. Esto puede llevar a alguna investigación con algún perfil. Las transaminasas son las pruebas más pedidas en todos los laboratorios, más pedidas que los perfiles renales, más pedidas que están incluidas en muchos perfiles. Se puede pedir un perfil general para evaluar con un hallazgo incidental de transaminasas elevadas. En el examen físico se puede encontrar hepatomegalia. Los otros escenarios comunes en donde uno puede encontrar un hígado graso es monitoreo de pacientes que toman estatinas en los chequeos médicos anuales o un hallazgo incidental en alguna evaluación preseguro. Los pasos a seguir en la sospecha de un paciente con hígado graso. No necesitamos clínica, no necesitamos laboratorio. El hígado graso se sospecha en pacientes con factores de riesgo. Se le hace una historia clínica y se solicitan algunas pruebas adicionales si el paciente tiene transaminasas elevadas.
Las transaminasas pueden estar normales en la mitad de los pacientes con hígado graso. Se eleva en la mitad de los pacientes con hígado graso, pero sin NASH. Y muchos pacientes pueden tener cirrosis con transaminasas normales. Entonces, una ALT anormal nos alerta que un paciente debe ser investigado, pero una ALT normal no nos excluye ese paciente de la investigación. El ultrasonido identifica la grasa en el hígado cuando ésta alcanza más de un 30%. FibroScan identifica grasa en el hígado de acuerdo a la definición histológica, identifica hasta un 5% de grasa. El ultrasonido no puede diferenciar en estos estadios muy tempranos, pero es muy útil una vez que hay evidencia indirecta de hipertensión portal, cuando ya el paciente tiene esplenomegalia o una ecoestructura heterogénea, y nos ayuda a identificar si el paciente tiene o no una lesión focal hepática y si existe alguna otra causa que pueda explicar la alteración de transaminasas, como es la dilatación de la vía biliar. Siempre pensamos que la biopsia hepática era un estándar de oro, pero es un estándar de oro imperfecto. Puede haber variabilidad en el muestreo de una misma biopsia. De acuerdo a donde pase la aguja, puede dar dos estadios diferentes de fibrosis. Si pasa por aquí, quizás solo alcance algunos escasos tractos portales fibróticos y probablemente si la aguja pasa por aquí, probablemente pase por dos nódulos de regeneración y me pueda dar otro estadio de fibrosis. Es un procedimiento invasivo, es doloroso, también puede haber variabilidad entre dos observadores, interobservador, y no es un procedimiento práctico que pueda masificarse para una enfermedad tan común, y hay la utilidad de marcadores no invasivos. Tenemos los marcadores en sangre, los simples, como son las transaminasas, las plaquetas, hay algunos score que son bastante útiles, el más aceptado en todas las guías es el FIB4, y tenemos los especializados, que son score patentados, donde hay una patente, se paga, como el FibroTest y el ELF-Test, que es uno de los más estudiados. Y después tenemos los métodos de elastografía, como el FibroScan, el Shearwave Elastography y la elastografía por resonancia magnética. El FIB4 incluye la edad, hay muchas calculadoras online, ponen FIB4 y le sale cualquiera de las calculadoras online, donde incluyen la edad, los niveles de AST, las plaquetas y la ALT. Tiene un buen valor predictivo negativo para excluir fibrosis y pues es una prueba fácil. La mayor parte de los pacientes tienen estos parámetros y se pueden calcular en el consultorio para estimar el riesgo. Existe una app de la Asociación Americana de Gastroenterología, si quieren la pueden escanear, donde pues te da todo el mapa de ruta para el manejo de estos pacientes, desde el FIB4, la interpretación del FibroScan y cuál es la estrategia terapéutica a seguir. La elastografía hepática por vibración, el FibroScan, está directamente relacionado con la dureza del hígado. Es una onda de cizallamiento, es una vibración que atraviesa el hígado. Mientras más aumentado de consistencia esté el hígado, más rápido se propaga la sonda. Es una prueba rápida, se hace a la cabecera del paciente en menos de 5 minutos. Existen algunas limitaciones. Nosotros tenemos la sonda M, la sonda XL para pacientes muy obesos, y eso es muy positivo. Y esta es una prueba que ha sido validada en todas las sociedades científicas. ¿Cómo es el reporte? Este es un reporte de un paciente en donde se le mide la cantidad de grasa en el hígado, que es el coeficiente de atenuación paramétrica, que es una onda de ultrasonido que viaja dentro del hígado y mide la cantidad de grasa. Y es la elastografía, que se expresa en kilopascales. Estos dos datos son escaneados por una calculadora de FibroScan, en donde nos da esta medida y nos dice que este paciente tiene esteatosis severa y tiene un estadio de fibrosis de F3, ¿ok? Y que su valor está muy cerca de F4, ¿no? También sabemos que puede haber reversibilidad en estadios menores de F4, y esto es importante para que nuestra estrategia terapéutica sea más agresiva para evitar la progresión a cirrosis. Entonces, FibroScan es un marcador sustituto de la fibrosis hepática. Si bien el NASH es histológico, la consecuencia del NASH es la cicatriz, la fibrosis hepática, y eso aumenta la rigidez del hígado, y eso es lo que mide esta tecnología.
El CAP es un marcador sustituto de la esteatosis hepática, mide la atenuación del ultrasonido y es relevante en las enfermedades como el hígado graso. Y tenemos también otro marcador sustituto que equivale a la medición directa del gradiente venoso de presión hepática, como es la elastografía del vaso, y eso nos mide el grado de hipertensión portal. Cuando yo pensaba, y en los últimos 3 años, todo este tema, no todos los estadios de cirrosis son iguales. Hay cirrosis que están más avanzadas y más descompensadas. También FibroScan permite evaluar la respuesta a los beta bloqueadores, si hay un descenso en la congestión esplénica, y esto se correlaciona con la medición del gradiente venoso de presión hepática. Hoy por hoy, para mí, como hepatólogo, el tensiómetro en consultas es el FibroScan. La conversación empieza con un FibroScan. Si hay grasa, pues ya listo. Y evalúo si hay factores de riesgo metabólicos. Incluso le sale al paciente más barato que consultas cada 6 meses, cada determinado tiempo para seguimiento, y ya el paciente, si no tiene fibrosis, es referido directamente a la consulta del endocrino, del cardiólogo o del cirujano bariatra, dependiendo del estadio de obesidad que tenga el paciente. Y el paciente, pues, sin fibrosis puede ser revisado en consulta en 2 o 3 años si los factores de riesgo metabólico persisten. Si no hay factores de riesgo metabólicos son corregidos, este paciente no tiene por qué regresar a la consulta. Entonces, esta sigue siendo la prueba más confiable para excluir fibrosis hepática avanzada. Lo otro es que es muy importante, es que es muy poco probable. O sea, yo pongo las manos al fuego si el paciente tiene un estudio normal. Ahora, a veces estas pruebas pueden sobreestimar y por eso es necesario, pues, combinar esta prueba con algún otro parámetro de laboratorio para ver que los resultados son concordantes. A veces los resultados pueden estar sobreestimados. El paciente tiene alteración por encima de 300 de transaminasa, si tiene colestasis hepática, si tiene insuficiencia cardíaca, si es muy obeso, si tiene una lesión focal de hígado. Y esta prueba, cuando está muy elevada, más de 20 kilopascales, normales menos de 5, cirrosis es más de 10 y 20 kilopascales es hipertensión portal clínicamente significativa, ese valor de 20 se correlaciona muy bien con la presión portal. Entonces, todas las sociedades científicas recomiendan el FibroScan para detectar fibrosis avanzada en pacientes con diabetes tipo 2. Y todos estos puntos de corte que recomiendan todas estas sociedades científicas han sido validados con esta tecnología PCTE. Tenemos otras técnicas como el Shear Wave Elastography, es una técnica que manejan básicamente por eco los radiólogos, que también tiene una buena sensibilidad y especificidad. Tiene limitaciones porque, pues, no es una técnica que pueda tener el hepatólogo en la consulta o el gastroenterólogo, y requiere un entrenamiento especial. Finalmente, quien lleva los mejores números es la resonancia magnética por elastografía, disponible en muy pocos centros universitarios, pero puede sustituir a la biopsia hepática en aquellos casos donde existan dudas diagnósticas con los métodos convencionales de evaluación de la fibrosis. Estas son las limitaciones de estos métodos y las ventajas. Finalmente, la resonancia por elastografía es la técnica más precisa, seguida por FibroScan. Entonces, ¿cómo manejamos esto en la práctica diaria? Calculamos el FIB4 en una de las calculadoras online. Si el FIB4 me da menos de 1,3, el paciente tiene bajo riesgo, no tiene que ser referido para ningún método adicional para evaluar la fibrosis. Si tiene entre 1,3 y 2,7, el paciente debe ser referido para investigar fibrosis. Y si tiene más de 2,67, el paciente debe ser referido a una consulta de hepatología. Estos son los valores que conseguimos en FibroScan. Si el paciente tiene menos de 8 kilopascales, es un paciente de bajo riesgo. Ese paciente tiene que ser dirigido a una consulta de endocrinología, de medicina interna, a una clínica de obesidad. Este no es un paciente. O sea, nosotros los hepatólogos no hacemos control de hígado graso. Eso es un problema metabólico. El único paciente que se queda con nosotros es aquel paciente de alto riesgo. ¿Ok?
Hay pacientes con riesgo indeterminado, es decir, que tienen entre 8 y 12 kilopascales, esos pueden regresar en 6 meses, se puede hacer otra medición, se puede pedir otro método alterno en sangre para ver si hay correlación y pues se hacen estudios adicionales para la prevención de cirrosis y el riesgo cardiovascular. Y aquellos pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen riesgo de cáncer de hígado y de descompensación, y estos sí se quedan en la consulta del hepatólogo. Por ahora no hay ninguna droga aprobada. Recientemente hay un medicamento, resmetirom, para el manejo de las enfermedades tiroideas, que hoy salió en New England Journal of Medicine, que produce reversión de la fibrosis en un 25% de los casos. Y esta noticia de hoy parece ser prometedora para el manejo de la fibrosis hepática. Pero la fibrosis tarda en resolverse y toda esta presión por aprobaciones rápidas de drogas no han pasado la prueba del tiempo. Se entiende que para la resolución de la fibrosis de un estadio F3 anormal deben pasar 5 años y todas estas drogas nuevas no han pasado estas pruebas. Estuvo muy cerca una droga llamada ácido beticólico, pero aún no han pasado las pruebas del tiempo. Yo pienso que en los próximos años tendremos más drogas antifibrinogénicas, por lo que se hace importante identificar este grupo de pacientes con fibrosis. Esta nuevamente es una de las guías que me parece que resume todo lo publicado en las otras guías y que es como más fácil de entender porque incluye la estratificación del riesgo por FibroScan, las recomendaciones dietéticas, recomendaciones de alcohol y el tratamiento médico del factor de riesgo metabólico de base, y hace recomendaciones en aquellos pacientes de alto riesgo un poquito más dirigidas, como considerar la cirugía bariátrica. Y estas son consideraciones en relación a medicamentos. Entonces, el abordaje del hígado graso es un abordaje definitivamente multidisciplinario que incluye al endocrinólogo, al internista, al cardiólogo, al cirujano bariatra, al nutrólogo, para modificar, porque son enfermedades que tienen que ver con estilos de vida. Y debemos dejar para la discusión multidisciplinaria aquel paciente con fibrosis, en donde hay que hacer una discusión con el endocrinólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo para evaluar, y el cirujano bariatra, cuál es la intervención terapéutica que podemos ofrecerle a este paciente para ayudarlo a revertir esa fibrosis y mejorar su estilo de vida. En un futuro, esto probablemente no sea una técnica que va a estar solo en los consultorios de los gastroenterólogos. Ya en Francia e Inglaterra tienen las sondas que se conectan a la computadora, lo que permite que esta técnica para evaluar la fibrosis esté disponible en centros de atención primaria y en las clínicas de endocrinología, medicina interna. Y este es el aparato portátil con el que hemos hecho giras a nivel nacional. Hemos estado en Maracaibo, en Punto Fijo, en Margarita, y esperamos estar prontamente en Valencia, después en Puerto La Cruz. Y la cantidad de hallazgos de pacientes asintomáticos con fibrosis es importante. Y cómo hacer este diagnóstico temprano cambia vida, tanto en el paciente, que lo hace más preocupado para buscar alguna solución y modificar su estilo de vida, como desde el punto de vista médico sensibiliza de que hay fibrosis y que tenemos que intervenir rápidamente. Entonces, bueno, básicamente no hay, esto es redundar sobre lo mismo, no hay ninguna terapia única para estos pacientes. No se recomienda cribado de hígado graso en la población general, solo en pacientes con factores de riesgo. Entonces, ¿cuándo vamos a referir a este paciente para una atención especializada? Aquel paciente que, a pesar de la pérdida de peso y de corrección de factores metabólicos, tengan pruebas hepáticas persistentemente alteradas, en pacientes con fibrosis, en pacientes que tengan FibroScan con estadio más de 8 kilopascales, que son los que tienen factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma, en aquellos pacientes que dije que las pruebas hepáticas no mejoran después de la pérdida de peso, si existe la sospecha de una droga potencialmente hepatotóxica, o aquellos pacientes que tengan fibrosis o actividad neuroinflamatoria en la biopsia, y obviamente los pacientes con tumores de hígado.
Obviamente, una prueba FIB4 no es suficiente si queremos reducir la referencia innecesaria para un método invasivo. Existen algunas otras modalidades, como esta prueba que se llama ELF, que mide todos los marcadores de fibrosis. Es una prueba que es paga, no está disponible en Venezuela, pero se ha visto que adicionar 2 pruebas reduce la referencia innecesaria para este procedimiento. Igual también combinar 2 métodos, por ejemplo, shear wave con elastografía probablemente consiga. Siempre combinar métodos aumenta la detección de los casos con fibrosis avanzada. Y combinar métodos también puede aclarar dudas. Bueno, muchas gracias y los invito también a revisar nuestra cuenta de la. Bueno, vamos a prender la luz allí. Sí, sí, hay preguntas que van a revisar ahorita. ¿Cuántos conectados? 11 conectados, pero no había pregunta todavía. Yo sí creo que esto es sumamente importante y me gustaría, y veo que hay diferentes especialidades acá, y me gustaría ver si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes a la doctora Lucy. Ramón, no me sorprendió. Yo no sé la cosa, me sorprendió. No, no, pero está bien, no me dijo. Y Samir después. Elastografía prostática, sí. Se oye como si no se oye. Elastografía prostática. Qué bella recepción. Siento que los gastroenterólogos tienen algo así como lo tenemos los médicos urólogos, los suyos que ya forman parte del examen físico. Pero la pregunta es esta: ¿existe alguna patología que dé falso positivo en las pruebas de la radiografía? Muy importante. El paciente que no tenga un ayuno de 3 horas. Recientemente me mandaron un paciente directo, ciudadano español que iba a viajar a España, y el diagnóstico que le hice por FibroScan, que era un F3, ¿no? Y el paciente fue a Madrid, lo vio el especialista, el doctor Calleja, se volvió a hacer el FibroScan y dijo, hombre, pero usted tiene un FibroScan normal. Y luego le volvió a preguntar, pero que usted fue en ayunas. Yo no le pregunté nada. Yo pensé que si me lo mandó alguien que sabía, me mandó el paciente en ayunas. Efectivamente, el paciente me dijo, yo comí hace 1 hora y media. Entonces, el paciente tiene que estar en ayunas porque se sabe que la comida aumenta toda la circulación enterohepática y te puede dar un falso positivo. La insuficiencia cardíaca también te puede dar otro falso positivo. Los pacientes que tienen transaminasas por encima de 300, hay demasiada hepatitis, demasiada inflamación, te puede dar un falso positivo. Pacientes con colestasis que estás viendo por pruebas hepáticas alteradas y resulta que el paciente lo que tiene es una dilatación de la vía biliar y te va a dar también una sobreestimación. Por eso uno va al vaso. El vaso sí no cambia con las transaminasas elevadas. El vaso refleja exactamente el proceso de fibrinogénesis y siempre que yo veo un número anormal, trato de buscar el vaso y hacer elastografía esplénica y trato de hacer muchas mediciones, pero ahora, además, vuelvo a insistir en el ayuno. Y si todavía me sigue dando alto y no le creo al paciente, le puedo poner un eco para ver que no exista contenido, comida en el estómago. ¿Ok? Cada vez que vamos a dar un resultado anormal, yo les aseguro que eso es revisión, no es una medición ni 2 mediciones. Son muchas mediciones porque es un resultado que tiene que ser confiable. ¿Ok? Pero es muy importante tu pregunta. Me dejaste asustado con el tema de los medicamentos. Yo sé que muchos aquí ingerimos estatinas. ¿Cuán preocupantes son las estatinas? No, fíjate que de hecho aquí en la asociación de endocrinos, ¿cómo voy a las diapositivas por aquí? Aquí. Ajá, vamos a poner aquí. Te voy a explicar. Aquí no se ve. Ah, no se ve ahí, se ve. No, ya pronto vamos a dar el vino también, tranquilo. Ya vamos, ya vamos. Pómela, pómela. Bueno, es que se los quiero mostrar gráficamente para que vean que no es que me caen bien las estatinas. ¿Dónde está la cosa? Sí.
¿Puedo darle aquí? Sí. Ajá. Fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí. El manejo de la dislipidemia aterogénica dice que se puede utilizar en todos los estadios de la enfermedad hepática, en todos. Las estatinas bajan el gradiente venoso de presión portal. Las estatinas se usan en el cirrótico. Las estatinas mejoran, incluso reducen el riesgo de cáncer de hígado. Las estatinas las prescribimos los hepatólogos ya en pacientes cirróticos como coayudante del carvedilol para reducir el gradiente venoso de presión hepática. Las estatinas, pues, han pasado la prueba del tiempo. ¿Qué dice el cardiólogo? Ya, él tiene una pregunta ahora, Pero la va a hacer. fíjate que en todos los Primero viene estadios... Samir. Perdón. Y después viene Jimmy para eso. Vamos a ver Samir si tiene eso. A ver. No, el comentario viene de la zona del PIN 4. No me recuerdo exactamente la fórmula, pero el paso Sí, ya te la puse. Muy sencillo de hacer. Pero, por ejemplo, que algunos laboratorios como el ya incluyen el PIN 4. Esto, debido a la una tan prevalente, y realmente se lo hará todo en el mercado. No, pero Ya que se hace. Sí. Pero hay que solicitarlo. FIP 4. Tiene que ser parte de la disciplina. ¿Verdad? Cálculo elemental. Pero bueno, lo que sí creo que deberíamos, antes de el punto 4, deberíamos incluirlo acá en la clínica como parte del perfil en que está con un perfil que no habitualmente se vaya. Sí, se hace. Pero la señal de estatina no es un medicamento de producir el brazo. No. La estatina todo lo contrario. Es lo que hay que hablar, sería lo de esteroides. Así es. Tamoxifeno. Jimmy. Gracias, una excelente presentación para variar de ambos. De verdad es un orgullo para esta institución tener a la, yo diría que la hepatóloga más importante, o sea, con mayor experticia en Venezuela, por lo menos. Y es un honor, eso va al mar. Con respecto a lo de las estatinas le están dando mucha propaganda tanto a favor como en contra. Y la estatina es hoy por hoy como lo era la aspirina en una época, todo el mundo tenía que tomar aspirina. Hoy en día las indicaciones de estatinas son múltiples, se llaman los efectos pleiotrópicos de las estatinas. No es nada más bajar un número, claro, siempre la gente le dice, pierdo la memoria porque tomo estatina, o me pasa esto porque estoy tomando estatina, o me dolió la otra vez la pantorrilla, cuerpo muscular. Y eso es un mito, y seguirá siendo un mito. Bueno, pero son dos preguntitas de comentario. Una, ¿la experticia del operador en estos estudios es relevante o es, por ejemplo, como otras imágenes que uno lo ve y ahí se ve? Es importante la experticia del operador. Y la otra, yo tenía un concepto, uno usualmente como un cardiólogo clínico, uno a veces obesidad, 40% de la población mundial es obesa. Entonces, un eco abdominal, estamos hablando de pruebas hepáticas y el resto de las pruebas normales. Un eco abdominal con el que no detecta hígado graso ya no es indicación para seguir la vía, o un eco abdominal tiene que tener, o sea, acabas de decir que las imágenes tienen que tener por lo menos 30% de grasa para que se vea en un eco. ¿Nos puede dar un poco? Sí. Bueno, el FibroScan detecta 5% de grasa, que es la definición histológica. El eco puede detectar 20 a 30% de grasa. Es muy buena herramienta, pero por ejemplo la Asociación Americana de Endocrinología te recomienda que si tienes factores de riesgo, vayas directo a FibroScan. Pero a mí me estresa no pasar por él, porque hoy por hoy en hígado graso casi 30% de los cánceres pueden desarrollarse en hígados no cirróticos, y eso es importante. O sea, díganme ustedes son... La Mari y Analisa. Para finalizar, finalizar. algo que no le gusta mucho
Pero, a los expositores. ah, ¿Cuál es el costo? el costo, mira, yo te voy a decir, este procedimiento no incluye eco, porque no es un estudio de imagen, tiene una sonda inteligente que sencillamente viaja y te va diciendo si este es el hígado o no es el hígado, y cuesta $280. Sustituye a la biopsia, tiene una información entre la comunidad de especialistas muy similar a la de la biopsia de hígado. Y lo que preguntaste del operador, fíjate, Ecosense escribe ahí, yo creo que ellos no tienen ganas de vender este equipo, porque de verdad, yo nunca he visto una aclaratoria más odiosa. FibroScan es un dispositivo médico destinado a prestar apoyo a la atención de pacientes afectados por enfermedades hepáticas crónicas. Las mediciones deberán ser efectuadas por un operador certificado y los resultados obtenidos deberán ser interpretados por un médico hepatólogo en función del contexto de la enfermedad y teniendo en cuenta el número de mediciones válidas, así como su dispersión. Las sondas deberán calibrarse. O sea, esto es como, o sea, muy poca gente lo podrá hacer. Uno, para poder hacer el estudio, con 5 elastografías tienes. Pero para ser un operador experimentado necesitas 500 estudios. Y el tema no es hacer la elastografía, el tema es interpretar, ¿sabes? Es ver todas esas curvas, ver el eco lineal, ver, certificar, ver la dispersión de todas las medidas, ver el contexto clínico del paciente para finalmente dar un resultado. Hoy por hoy, este examen, cualquier residente uno lo entrena y ya con 5 yo le suelto el FibroScan, pero claro, siempre supervisado y puedo ver las imágenes a ver si son de buena calidad. Y la Mari analiza. Bueno, primero, vamos a seguir insistiendo, muy buena tu presentación y excelente. Perdón. Tengo 2 consideraciones. Una, ya dijiste el precio. Es un estudio que tiene un costo considerable. Vamos a pensar que una resonancia sencilla cuesta 170. Entonces, nuestro resonador puede ver y abrazo. No hace la fotografía porque tú y yo que luchamos bastante por tener la membrana, en ese momento la institución no la pudo comprar. Nuestro resonador tiene el hardware suficiente como si la institución compra la membrana, poder hacer elastografía, que ya tú dijiste que es como esto. Pero lamentablemente, hoy FibroScan, y eso es lo que... Otra cosa, aunque no tengan el ultrasonido, la experticia de FibroScan o la sensibilidad tiene una excelente, porque el 20% de detección es muy buena. Además que el eco, sí es verdad, señores, que es el eco de todo el mundo. Ese es el estetoscopio de todo el mundo. Es un estudio sencillo, económico, que está al alcance hasta en los indios criadores. Entonces, eso es un método que sí hay que sacarle también. Y nosotros no, porque nosotros no derivamos a los pacientes. El médico que recibe nuestros resultados y nosotros colocamos que hay estreptosis deberá saber que debe dirigirlo donde ustedes. Bueno, ahí perdemos del 5 al 20. Ustedes tendrán una población, pero todavía no creo que sea un método para el 100% de la población porque sabemos en qué país vivimos, ¿no? Pero, mira, te felicito. Lástima que no tuvimos la membrana. Pero sí quiero que quede en la audiencia que nosotros sí podemos ver hígado graso con mucho mayor proporción que un eco con el resonador que tenemos ahorita, que sí tiene el software para ver hígado graso, más no para ver la fibrosis. Felicitarlos a todos por su trabajo. Todo paciente que tiene hígado graso en 2D debe ir a un FibroScan. Sí, Independiente de dos métodos son mejores que un método. Cuando tú haces un elasto y este paciente tiene algún nódulo que ya vimos la fortaleza de la resonancia y el rendimiento que tiene sobre el elasto, en ese elasto no solamente vas a descartar fibrosis, también puedes aportar una información adicional en la caracterización de un nódulo benigno o maligno. Jamás, no, porque el aparato no tiene eco, es solo correcto. Yo coloco la sonda y sencillamente viaja, claro. Yo tengo eco en el consultorio y si tengo alguna duda en la medición o veo algo incoherente, voy al vaso. Y si me sigue incoherente, traigo el eco y lo hago sin ningún costo.
sea, porque Complemento. es un resultado que le vas a dar a alguien, ¿no? Pero yo sé que hay elastografía de tumores y hay aparatos que incluyen, pero de eco, pero no, este no hace ninguna elastografía. Sí, soy dice que está bien. Sí. ¿Cada cuánto tiempo se lo repite para hacer esto? Pues si es un paciente que tiene menos de 8 kilopascales y ha corregido su estilo de vida, se puede dar de alta. Si es un paciente que tiene menos de 8 kilopascales y sigue con factores de riesgo, puede ser cada 2 años. Una pregunta para Molly y para Lucy. Hemos recibido esta última semana pacientes que llaman para pedir feed directamente en FibroScan. En su criterio, ¿cuál es la forma correcta de actuar? Porque yo personalmente por teléfono atendí a una paciente y le dije, ya usted tiene su ecografía abdominal, porque había leído que era un requerimiento. Hable con su médico tratante o ustedes serán aquellos que cuando reciban a este paciente, si esto va referido a su unidad, tendrán que decirle que es un 2D, o sea, cuál es la forma de trabajar en equipo. Correcto. O sea, porque Sí. yo, por ejemplo, que llamo a todo el mundo, pues soy la señorita teléfono, o sea, yo para diría, no sé, Ramón, disculpa, pero mandar el primero su 2D, no sé, no Bueno, actuar de forma inadecuada. Yo diría, el 2D no está metido en los algoritmos. Todavía le falta mucha tela que cortar y mucho que validar. Todo lo que he presentado está validado para esta técnica. FibroScan, no FibroTouch, no otra cosa. FibroScan, esto, BCTE, el equipo que tenemos en Hígado Scan, ¿ok? Todos estos números de kilopascales, y siempre lo dicen en los congresos, todavía falta mucho por validar porque no sabes bien los puntos de corte de acuerdo a la marca, la tecnología. Son muchas marcas, aquí hay una sola marca. Entonces, le falta para incluirlo. Pero si yo tuviera dudas y ustedes hacen Shearwave, si yo veo una discordancia entre FIB4 y la elastografía y tengo dudas, al revés, yo sí pediría, aquí lo hacen. Ah. Okay, otra pregunta. No, hija, el Shearwave por eco. No tienen el software para Shearwave. No sabía. En la Trinidad lo tienen y no lo usan. No sabía. Una pregunta que está por vía digital. Pregunta que está preguntando por la vía digital. ¿Cuáles son las variables del paciente anatómicas o constitucionales que limitan la realización del FibroScan? Creo que ya se había dicho. Eso es muy importante. Nosotros no tenemos la sonda S y hace falta un perímetro torácico más de 74 centímetros para poder ver niños porque no tenemos sonda S. Eso es una limitante anatómica. ¿El tamaño Y- de circunferencia no? No, porque eso anda. Porque tenemos sonda XL, que tiene más o menos 8 centímetros entre piel e hígado. Y uno puede estirar la piel para tratar de acercar la sonda al hígado. En la práctica, Lucy, porque uno lo ve y entiende la teoría, el tratar el hígado graso es de todo. El tratar la obesidad es de todo, de toda la especialidad. Hemos tenido reversión, ha servido de seguimiento a estos pacientes. Estos días había un paciente mío que regresó contento porque era muy obeso, llegó delgado, lo tratamos y tuvo una reversión de todas sus variables. ¿Cómo es ese planteamiento que tú le haces a las otras especialidades? Porque si yo opero un paciente obstétrico, ¿sería para seguirlo? Un síndrome metabólico, ¿sería para seguirlo? Un cardiólogo, ¿sería para seguirlo? Claro, si persiste el factor si el paciente tiene fibrosis, amerita seguimiento. Si el paciente está cirrótico, necesitas evaluar porque la cirrosis no se revierte. Se puede revertir un F3 en 10 años, pero cirrosis habrá que esperar más de 2 décadas si es que el paciente vive. Cirrosis no, hasta ahora no se revierte. Pero FibroScan tiene utilidad porque te dice qué tan mal está ese cirrótico o qué tan cerca está de la descompensación. Y hoy, con las nuevas guías que te dicen que si tienes 20 kilopascales, es hora de empezar carvedilol sin varices. O sea, ese cirrótico sí lo necesita, porque ya se sabe que si empiezas carvedilol, el paciente no se va a descompensar con ascitis. Entonces, yo pensaba, incluso todo esto ha sido un boom en estos últimos años, que FibroScan terminaba ya cuando encontrabas la cirrosis, pero es para seguir al cirrótico, es para evaluar reversión, es para aquellos pacientes que van a agonistas GLP-1 y que tú
en contraste con un hígado bien graso y tratas de evaluar que ese paciente haya reducido la cantidad de grasa hepática. Termino con dos preguntas, ya que no hay más. ¿Cuántos pacientes has visto que tienen hígado graso en eco y no tienen, es normal en FibroScan? Si tienes algún porcentaje que... Y lo otro, la gran pregunta del debate siempre donde vamos, biopsia versus FibroScan. Sí, bueno, en hígado graso, si el paciente hay dudas, pero si hay dudas y el paciente va a algún trial de drogas antifibrinogénicas que no tenemos. Normalmente, si tuviésemos, tendrías que ver realmente una documentación histológica, ¿no? Y para después eventualmente comparar. Si tengo dudas, ¿será solo hígado graso? O a lo mejor este paciente tiene hepatitis autoinmune. Ese caso sí también lo puedo biopsiar. Cada vez se hacen menos biopsias. ¿Y la otra pregunta? Eco con hígado graso. Ok, sí. A veces uno lo que hace es que escanea el código de barra que te da el aparato, te imprime un informe y lo colocas en una base de datos que tienen online y de acuerdo, porque cada etiología tiene una medición distinta de grasa y de fibrosis, y a veces veo que el eco está muy grasoso, pero este aparato no me está diciendo que tiene grasa. Y nuevamente reviso el eco, vuelvo a ver el aparato y reinterrogo al paciente. Cuando consumes alcohol, los valores para determinación, o sea, la etiología es muy importante para hacer la interpretación de ese número. O sea, no hay un punto de corte para todas las etiologías. Entonces yo veo que cuando me viene un hígado lleno de grasa, el punto de corte para detección de grasa en alcohólicos es más bajo. Y ahí es que empiezo a ver que hay diferencias, pero no te puedo decir en números exactos entre un hígado graso metabólico y FibroScan. Si hay otra pregunta, hay una pregunta, Jessica. Se puede usar. El micrófono. Pásale. Que si hay alguna utilidad de FibroScan en las hematopatías del embarazo, si se ha utilizado. Bueno, el embarazo no es contraindicación para usar FibroScan. La utilidad, pues, yo la vería en la colestasis del embarazo para tratar de entender si este paciente tenía una hepatopatía aguda o crónica, o es colestasis pura del embarazo, o tenía cirrosis biliar primaria antes, y quizás ver el vaso, pero no es una referencia frecuente, pero se puede usar. Ramón, el micrófono allá, Ramón, que esté duro, hombre deportista que juega golf. Lo que pasa, yo quiero pedir algo como ustedes están trabajando por el mensaje que nos tenemos que llevar a la casa como especialista. Y particularmente a mí me pasa, como es un urologo, tengo el equipo de Estados Unidos y me cuesta mucho pasar y evaluar el riñón derecho y no ver el hígado como está el sitio. Y a veces conseguimos, o yo veo esas imágenes contrastantes entre el parenquima hepático y el parenquima del riñón, por lo cual asumo en mi ignorancia gastroenterológica que debo referirse a lo que yo quería y lo que yo pensaba, y gracias a Dios me lo ratificaron. O se lo mando a su internista, o se lo mando al cardiólogo, o se lo al endocrinólogo. ¿Existe algo que a mí me llame poderosamente la atención que tenga que bypassear endocrinólogo, internista, para hacer algo y decirle que usted se va directamente donde el tratamiento, usted se va directamente donde el doctor? Un FIB4 si puedes, y si no, FIB4, la fórmula esta, AST, ALT, plaquetas y edad. Tú puedes curiosear, si las plaquetas están bajas, ese paciente probablemente tenga cirrosis, o si le ves el vaso que está un poquito grande. Yo entiendo, lo que pasa es esta pregunta, esa es la exposición o lo que expuso Samir como internista que es. Yo estoy hablando como un mortal urólogo que está evaluando no prácticamente un video de que me llama la atención lo blanco como la pared que tiene el corte detrás y decir algo pasa acá, veo un perfil, veo que hay muchas pruebas alteradas. Entonces uno siempre, o yo por principio, quién es su cardiólogo, quién es su internista, quién es lo que es. Yo no bypassearía a nadie, pero sí mencionaría, llama la atención, esteatosis severa, se sugiere correlación con otro método. Sí, no queremos bypassear. No, hermanos. Mira, si no hay otra pregunta, de verdad, Lucy, y de las conexiones tampoco hay.
Agradezco su presencia, a la sociedad la invitación. Lucy, un aplauso de mi parte. Y usted, para que lo diga. Y van a seguir las actividades académicas de la sociedad en su ciclo que van llevando semana a semana, donde es objetivo de esta sociedad mantenerlo, ese encuentro académico. Les invitamos, y por cierto, hablando de hígado graso, una parrilla a la plancha sin nada de grasa. Así que están invitados a la comida, por favor, al refrigerio. Muchísimas gracias. Para escanear otra vez el